qué hermoso. Estamos en Choquequirao. Es 3 veces más grande que Machu Picchu. Pero llegar aquí no es cosa fácil. Hay que cruzar el segundo cañón más profundo del mundo. En este video les enseñaré cómo llegar por cuenta propia. Y si gustan también, unirse a nuestro viaje grupal. Compramos con tiempo nuestro pasaje Lima-Cusco-Lima por tan solo $67. Son 6:30 de la mañana y nos vamos a dirigir a la zona de colectivos que nos llevan a Bancay. Nos está costando 10 soles al paradero para Bancay. Listo, y en toda la Alameda Pachacútec llegamos a los colectivos para Bancay. Salen a cada momento. Listo, y la primera parada del tour es el Centro Arqueológico de Sayhuite. Y estamos aquí con el grupo. Y estamos frente a la piedra, el mapa de la cosmovisión andina. Esto realmente es este mapa, su cosmovisión. Representa el Hanan Pacha, Luku Pacha y el Kai Pacha. Hay un puma con la cabeza cortada. Aquí abajito está echado. Está su cola, su cuerpo y le han cortado la cabeza. Aquí justo acá abajito. Exacto, le han cortado la cabeza. Aquí es una pequeña ciudadela, acá unas escaleritas. Y justo otro puma con la cabeza cortada, aquí a la derecha, aquí abajito. ¿No? Entonces, ¿por qué digo que esa es cosmovisión? Porque aquí tenemos los templos, que es justamente para conexión con lo divino. Tenemos desde el Apu, como baja el ducto, la escalinata en el medio, el Apu, la montaña, el nevado. Sin el agua no hay vida. Aquí podemos ver este muro de piedras finamente talladas, ¿no? Y recargado de energía, continuamos. Gracias por permitirnos estar aquí, Apus. Aquí, en toda esta gran plaza, que eso es una gran plaza, un centro donde estaba todo el pueblo, toda la plebe venía aquí. El sacerdote principal estaba arriba y los sacerdotes secundarios en la parte baja. Hacían todo el ritual, sagrados, eran templos para netamente rituales. Y esta es una hornacina hueca, una puerta hueca, una puerta falsa, por así decirlo, ¿no? Es un calendario astronómico, puede marcar solsticios, equinoccios. Este es un calendario, es un reloj solar, es un calendario. Aquí incluso también pueden ver la chacana. Para ir a Capulilloc hay diferentes formas de llegar desde aquí de Sayhuite. Pueden volver a la carretera y esperar un colectivo, esos que vienen de Bancay, que los lleven a Cachora, y de Cachora tomar otro colectivo a Capulilloc. En nuestro caso, un taxi nos está cobrando 100 soles directo hacia Capulilloc. Nos voy a esperar en Cachora, vamos a almorzar y seguimos nuestro recorrido. Ya estamos en Capulilloc, donde inicia toda la aventura aquí de Choquequirao. Y esta sería la hora promedio a la que llegarías si es que vienes con bus desde Lima a Bancay. En promedio estarían entre 3 a 5 de la tarde aquí en Capulilloc. El puesto de ingreso, que está justo al costado de Choquequirao Huasi, abre solo hasta las 5 o 5:30 si tienen suerte. De preferencia, traten de llegar antes de esa hora para que compren su entrada, que está a 60 soles, porque si llegan después va a estar cerrado y a veces hay posibilidades que no haya entradas en el mismo Choquequirao. Si llegan después de las 2 o 3 de la tarde, es una gran posibilidad quedarse en uno de los mejores spots, si no el mejor de todo Choquequirao.
Choquequirao Huasi. Listo, iniciamos la caminata. Y las recomendaciones son las siguientes. Salgan sí o sí si llegan tarde, antes de las 5, comprando sus entradas, bajen a Chiquisca. El día siguiente salgan muy temprano. Allá está el mirador de Capulilloc. Y después de una caminata de 10 minutos, llegan al mirador Capulilloc. Vamos, Chequirao, voy por ti. El camino es desafiante, por eso aconsejo no viajar durante época de lluvias. Por ello, la mejor temporada sería de mayo a octubre. Miren, se nos viene la noche. Ya llegamos a Chiquisca y hemos tomado una cama por 25 soles. Aquí con Rocco, que es el dueño de Chiquisca, se los presento, y nos cuenta que tienen 15 camas y que en toda la experiencia ha sido muy improbable que se hayan quedado sin camas disponibles. Pero de no ser así, tienen para alquilarles campamentos con una buena colchoneta que ya la vi, y además le dan sleeping. Listo, y el día siguiente partiremos muy temprano, 5 de la mañana, rumbo para Marampata. Les contamos cómo va y con todo el equipo. ¿Listos para subir? Listo para subir. Listos. Estamos en la base, prácticamente llegando al cruce del cañón más profundo de América. Estamos cruzando el cañón más profundo de América y el segundo más profundo del mundo. Para este lado, Apurímac. Y tan solo cruzando el puente que nos separa este cañón, Cusco. Y esa es la meta, Choquequirao, la cima de la montaña. ¡Vamos! Linda, muy bien. Aquí ya estamos, listo, vamos. Y ya saben, si por ahora se cansan, tenemos mulas de silla que los pueden llevar, no hay ningún problema. Estamos totalmente equipados y seguros. Ellos son los bravos, con 20 kilos encima. Y en esta gran aventura nos está acompañando Isabel, que con 55 años, una guerrera, está subiendo Choquequirao. ¿Qué te parece hasta ahora la experiencia, Isabel? Muy hermosa. Puedes sentir el silencio, pero la naturaleza, con todos sus lindos ruidos, todo, encantada de haber venido, sinceramente. A pesar de la complejidad, todo el lugar y Sí. la sensación te da fuerza, ¿no es cierto? Sí, a veces uno dice, ay, no voy a poder, pero no sé, la naturaleza te ayuda, así es que ahí vamos, adelante. Con todo, ya saben, si pueden, vengan a Choquequirao. Iván, llegamos a Santa Rosa Alta. Llegamos. Ha sido retador, como te dije, pero satisfacción total, una satisfacción personal. Y todavía nos queda Choquequirao, que ese es el objetivo principal, ¿no?, de nuestra visita. ¿Qué te inspiró a visitar Choquequirao? Me gusta caminar, son retos personales y familiares que tenemos y estamos acá, pues. Genial. Me quedan todavía 2 fuertes y te invito a todas las personas que vengan a visitar Choquequirao. Lo más bonito es el camino que hacemos. Llegamos acá, es una satisfacción personal, como le digo, y a diferencia de otros centros culturales, ¿no? Acá es excelente. La caminata, la bajada, la subida, el cansancio. Pero vengan a visitar, no tengan temor a eso. Muy bonito en el camino.
Genial. Y estamos ya tan solo a 1 hora de Manampata. Y es así la subida. Casi el 60% del tiempo tiene una pendiente de aproximadamente 60 grados. Así que, uy, uy, uy. No parece, el video no lo muestra, pero traten de subir lo más temprano para que no les agarre el sol. Y si quieren ir en compañía de nosotros, encantados estaremos. Y esto es Manampata. Llegamos a Manampata, 3 de la tarde aproximadamente. Tenemos un buen equipo, trabajo en equipo. Hicimos almorzar. Aquí en Inti Cóndor lo van a atender muy bien. Ya saben, el número de Astris ya lo tienen y vamos a comer buenas. Merecido almuerzo después de terminar también que traer el arriero las cosas. ¿Dónde está? Wow, qué bonita vista. Y hoy es el gran día, 5:30 de la mañana y partimos para Choquequirao con el equipo. Falta poco. Ahora toca tomar 2 decisiones. Si van por la parte derecha, vamos a ir directamente a los templos superiores, como el Hanan y el Lushnu. Y si van por aquí, pueden ir a la zona de campamentos. Van a ver, tienes la señal de campamentos. Y por aquí se pueden bajar hacia Pachayok, hacia la hondedería que vemos de lejos, pero a la primera, porque hay una que es más abajo, que es Paractepata, que es mucho más grande, pero es más difícil llegar. Así que si quieren hacerla, vengan muy temprano y con toda la fuerza. Y disfruten de Choquequirao. Con este equipo vamos a pasear por todo Choquequirao, para darnos energía y recargarnos. Y por aquí es que vamos a regresar nosotros, porque por aquí pueden ir a Tiguasi y van hacia Lushnu, pero por aquí nosotros vamos a regresar. Vamos a hacer la ruta que siempre recomiendo. La principal y regresamos por aquí. Ya. Estamos por llegar
a la andenería principal, llamada también la andenería sagrada. El equipo lo está logrando, está muy cerca. Cuando encuentren esta portada, donde indica el nombre Choquequirao, que es cuna de oro, aquí van a ver otro letrero que dice Achanama. Por allí es donde van a hacer el encuentro de los rutas al Cantay o hacia Machu Picchu. No les lleva directamente a Machu Picchu, pero sí a la caminata hacia Aguascalientes por la ferroviaria. Ya lo saben, pero si van a hacerlo, tengan en cuenta que depende de su estamina, puede ser 6 o 7 días o más. Wow. Sí, sí, sí. Wow. Al fin. Y después de 3 días de caminata, los chasquis lo lograron. Llegamos a Choquequirao, señores. Y estamos caminando por la andenería sagrada. Más de 400 metros lineales de andenes. Es increíble la energía de este lugar. Vengan a Choquequirao. Y mira estas escalerotas. ¿Y así decían que los incas eran pequeños? La plebe quizás, pero los incas, deben haber sido unas moles. Qué hermoso. Ajá. Y estamos en Choquequirao, en la plaza principal. En el templo, frente a nosotros, el Ushnu, las callancas, el Ushnu, el Hanan. Qué increíble, ahorita vamos a iniciar yendo al Hanan. Después, al sector Las Llamas. Después volvemos aquí, a la Callanca para almorzar. Solos aquí en la plaza, estamos solos en Choquequirao. Imagínense qué hermoso, qué increíble. Esta pequeña construcción de aquí, con estas puertas, falsas puertas, porque tienen un muro de frente, parece una puerta pero está tapada, ¿no es cierto? Tienen doble jamba. ¿Qué significa doble jamba? Un doble muro, una curva, otra curva, ¿la ven? ¿Ya? Ahí posiblemente colocaban a sus momias. ¿Ya? Y del último vamos a ir por la parte de atrás y regresamos. Esta es la plaza principal. Frente a ustedes tienen las callancas. Las callancas eran las casas de la más alta alcurnia, digamos. De los que vivían aquí, de los que regían, gobernaban administrativamente el lugar. ¿Ya? Allá arriba era el Hanan. Obviamente, mientras más arriba, mayor jerarquía, y allá arriba posiblemente estaba la casa del Inca, ¿no? Donde el Inca podía meditar, hacer conexión, qué lindo. Bueno, esta parte se le llama, por los arqueólogos, la zona de textilería, una zona de trabajo, ¿ya? Algunos otros creen que eran almacenes. ¿Y cómo dicen eso? ¿Y por qué lo dicen? Miren estos muros que tienen, miren este tallado tan increíble, miren esta piedra y ven, tóquenla, tienen un hueco. Miren qué increíble. Se dice, es una locura, ¿no es cierto? ¿Qué tal tallado y cómo están y cómo se quedan ahí? Aquí podían colocar sogas y aquí colocaban todos sus telares y aquí los trabajaban. Las mamaconas, ¿no? Estaban acá trabajando todos los telares, increíble. Yo creo otras cosas. Yo creo que este lugar era diferente por el número de puertas que tiene, por el número de nichos que tiene. Hay mucha simbología por aquí. ¿Qué será? No lo sé. Claramente se ven acá puestos, esto estaba techado. Eso estaba techado, ¿no? Y nada, una locura. La verdad, una locura, hermoso. Y eran las casas de la élite. Increíble, ¿no? Sí.
Lo siento, por aquí solo puedo pasar yo. Ustedes tienen que ir por la parte de la población normal. Increíble, ¿no? Y en todo el lugar, la diferencia que arriba en el Hanan estaba el Inca y aquí están los representantes más gubernamentales, por así decirlo, ¿no? Y eran sus casas, las callancas. Digamos, un general, ¿no? Porque acá regrupaban tropas, etc. Entonces un general había por aquí, ¿no? También las callancas incluso eran usadas para almacenar a los grandes militares. Tenían los pelotones, etc. Y también los usaban para eso. Eran más que todo grandes centros administrativos. Como que anfiteatros, tenían muchos usos. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5, 5. Bueno, en fin, locura. No veo gran. Arriba sí, no, son 8. Si eran 7 hubiera sido también poderoso. Las callancas eran los sectores administrativos. Normalmente, para que una ciudadela inca pueda ser nombrada como capital, tenía que contar con callancas, sí o sí, ¿ya? Porque no todas las ciudadelas tenían callancas. Las callancas, y aquí podemos ver esta que vamos a ingresar ahora, es bastante grande. La usaban para albergar a las tropas que venían. Venían las tropas y allá tenían 200 personas y aquí podían dormir, incluso como auditorio lo podían usar, ¿no? Y a la espalda ya vemos las casas, ¿no? Entonces podemos entrar y ver aquí lo grande que es una callanca. Esto ya era un auditorio, una zona para que duerman las tropas, multiusos. Esta era una zona administrativa multiusos. La parte de atrás ya obviamente eran casas para los gobernantes, ¿no? Administrativamente hablando también, ¿no? Las callancas. Aquí, más allá de textilería, también eran talleres para orfebres.
aquí podemos ver cómo traían agua desde arriba, desde la montaña. Esos acueductos. Vamos a bajar al lado de ellos. Y por aquí, al lado de las callancas, vamos a ingresar al sector del Jana, la parte alta, la parte más sagrada quizá de este lugar. Aquí hay una fuente de agua arriba y viene toda una caída para el culto al agua y viene el agua y se va por todo esto. Es un culto al agua, ¿no? Debería ser un culto al agua. Pero que han vivido acá los incas, sí la han vivido aquí, la han respetado y la han mantenido, ¿no? Y sí, también se dice que fue el último refugio inca. Incluso los relatos del Inca Garcilaso de la Vega, y se podría creer, porque indica que después de la guerra que hubo en Ollantaytambo contra los españoles, se dice allí que Manco Inca huyó hacia las yungas de Vilcabamba. Y justamente esas son las yungas de Vilcabamba. Por eso se habla tanto que aquí estuvo el último inca, fue el último refugio inca, el lugar que no fue encontrado por los españoles, ¿no? Y esta es la grandeza del lugar, ¿no? Y bueno, le puedo hablar eso de aquí, de esta zona, que es lo más nombrado, lo más común, ¿no? Y bueno, y aquí se dice que fue la casa del Inca, ¿no? Donde podía ir, claramente se ve que es una zona muy fuerte por los tipos de portadas que tiene, sus hornacinas. Y ahí arriba hay unas escalinatas que nos llevarían hacia el Apu, que cuidaba el espacio. Es esta montaña que está acá atrás. Y atrás hay un nevado incluso, que lo ven allá. Es el Apu superior. Y por esta parte es que los incas, se dice que ya fueron los incas, traían el agua y la repartían por toda la ciudadela. Miren el agua tan increíble que la pueden traer, baja por allí y el primero que tomaba el agua más limpia era el inca. Y después venía hacia toda la población. Sector del Hanan, esta es la parte donde quizá el Inca meditaba. Aquí estamos haciendo una pequeña representación, ¿no? Quien quiera conectarse es un buen lugar para despojarse de todo lo material y aquí conectar con otras cositas, pero cada quien vendrá y conectará con lo que guste. Se dice que aquí meditaba el Inca, o no solo el Inca, sino otros tipos de gobernantes que estuvieron aquí mucho tiempo atrás. Después del Jamo, pasamos hacia el sector de Llamas. Vamos por allá.
desde la parte alta, una vez que el agua llegaba donde el Inca, seguía por ese ducto. Y vamos a seguirlo, miren. Todo el ducto llevaba el agua a toda la ciudadela. Es increíble. Sigue, pasa esta fuente de agua, ingresa, pasa por el canal y continúa su viaje. Es increíble porque todo esto es parte del culto del agua. No solamente estaban llevando agua, estaban llevando vida. Y ellos lo sabían. El agua es vida. Y continuaba por toda esta zona. Hasta la ciudadela Choqquequirao. Qué increíble, gracias por dejarme caminar por estos lugares tan misteriosos y sagrados. El acueducto continúa bajando, miren, por aquí, increíble, llegaba a toda la ciudadela por medio de estos ductos. Increíble ingeniería hidráulica, estos grandes maestros constructores. Y ahora nos vamos para el tan nombrado sector Las Llamas. Es por allá. Síganme los buenos. Llegamos ya a la andenería de Las Llamas, pero aún falta más. Pero esta parte es muy importante, es la parte alta del sector. Y aquí estamos frente a la Maru, a la serpiente, pero en este caso es quizá, a mi parecer, la anaconda. Y si ven el tipo de construcción, es una chachapoyas, no es inca. Es raro, ¿no? ¿Será chanca? ¿Será chachapoyas? ¿Será inca? Lo que sí sabemos es que es muy antiguo. Bien. Y el tipo de roca es diferente, ¿no? Para que salga bien ahí claramente la serpiente, ¿no? Si miran el río, por eso hicieron el lugar aquí. El río es el Amaru. El río es la serpiente. Sube y pasa directo por aquí, sigue subiendo las curvas. Y aquí lo han hecho no recto, sigue como el Amaru, mira. La nenería viene en curva. Mira cómo gira. Viene el Amaru y sube por acá, también en forma de Amaru. Y aquí lo representa. Increíble, por eso es que la energía va por aquí. Y si ves en línea directa, estamos directo al Jana, derechito al Jana. Y esto sigue la energía hasta el Jana. Es alucinante. Bueno, vamos avanzando. ¿Listo? Vámonos. A sector Las Llamas. Sector Las Llamas. Y hasta incluimos sección de fotos. Bien, Daniel de viaje. Seguro, a ver, bajo un brazo. No siente vértigo. Y tipo Huayna Picchu, miren estas gradas. Con todo el respeto del mundo, porque esto está hecho para eso. Esto no se va a caer. Miren. ¡Qué increíble! Vámonos. Por aquí seguía bajando el Amaru, ¿eh? Por aquí seguía bajando el agua. Entraba por el... y seguía bajando. Todo el culto al agua. Increíble. El vértigo, en la diagonal que se ve aquí, el video no la relata. Eso. Ya está mirador. Y en este sector de Las Llamas vamos a encontrar graficadas las llamas con una roca blanca que es más cuarzo. Y van ascendiendo. Son muchas. Son 24 llamas que representan la ascensión del sol. La ascensión o la conjugación de lo material con lo espiritual. Qué increíble lugar. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vamos? Bravazo, pero muy alucinante todo Choqquequirao. Recomendado gracias a Daniel de viaje. ¡Vengan a Choqquequirao! Y el Amaru que viene desde allí. Desde el río y asciende. Que sigue en curva la andenería.
llega hasta la representación que estuvimos, para que vean eso, todas las llamas. Allá vamos a llegar, mira, a ver cómo tal. Sí, falta. Si tienen vértigo, no suban por aquí. Vamos a ver a la Gran Mariana, cómo domina estas gradas. Que créanme, el video no hace honor a la pendiente. Que es necesario incluso subir así, miren. Y tenemos todo bien organizado. Incluso estamos comiendo dentro de una callanca. Gracias a buen Rómulo, que ha venido desde Marampata a traernos la comida. Muy agradecido con él. Y nos ayuda incluso con el equipaje, con las molitas. Lo máximo. Comiendo en Choquequirao. ¿Quién tiene este lujo, díganme? ¡Wow! Gracias a Daniel de Viaje. Eso. Llegamos a la próxima maravilla de el Perú y del mundo. ¿No es cierto? Total, ¿no es cierto? Esto merece ser una maravilla. Ahora estamos en el Ushnu. ¿Ven todo este corte perfecto? Esto, a la actualidad, tendría que hacerlo maquinaria pesada. ¿Cómo lo hicieron los antiguos? ¿Qué tecnología tenían? ¿Tanta mano de obra? Podría ser, cierto, cientos de personas lo hicieron. Lo que sí tenemos claro es que este era un lugar para ceremonias. Se dice que los incas incluso realizaban sacrificios. Se han encontrado momias como la gran conocida momia Juanita en nevados altos, volcanes incluso. Y es aquí, posiblemente en estas zonas, donde hacían esos sacrificios de vírgenes de 12 años en honor a los sapos, a los nevados y al Inti y otros dioses como Viracocha y demás. Qué increíble, ¿no? Imaginarse que en algún momento aquí hubo un gran sacerdote haciendo un ritual. Desde el Ushnu podemos ver todo Choquequirao. Y esta es solo una pequeña parte de la plaza central, Ijana. Tenemos cientos de metros hacia abajo de andenerías y construcciones que aún faltan limpiar. 3 veces más grande que Machu Picchu. ¡Vengan a Choquequirao! Qué dicha de estar aquí. Hermosa tierra del Perú y que pertenece a nuestros hermanos en América. Bienvenido a gente del mundo. Ya estamos en la casa sacerdotal. Alejada de todo, son 2 templos, respetando la dualidad. 2 casas de sacerdotes, donde quizás hacían los rituales para conectarse con los dioses, con lo divino. Y también utilizar las estrellas para predecir los cataclismos, temporadas de cosecha, siembra, etc. Increíble. Casa sacerdotal. Qué increíble estar aquí. Qué increíble. Me quedaré aquí un día entero bailando las luces. Y el Piquihuasi, centro administrativo, por decir la alcaldía. Y estamos solos, señores. Solos con los chaquis de Daniel de Viaje. Sol, hicimos
solitos, solos en una ruina. ¡Qué espectacular! Estamos de regreso para Marampata. Son casi 3:30 de la tarde y hemos iniciado en este punto aproximadamente 7:30 de la mañana. Dense una idea del gran recorrido y la inmensidad de Choquequirao. Vámonos. Regresando de Choquequirao. Y así terminó esta aventura en Choquequirao. Recuerden que venimos desde la montaña de allá al fondo. Hemos cruzado el cañón más profundo de América. ¡Qué increíble! Continuamos con esta aventura. Casi. Ya, señores. Esto es Daniel de Viaje. Choquequirao lo cambia todo. Los 7 suscriptores que vinieron conmigo lo vivieron. Y ahora tú también puedes vivirlo. Tienes 2 opciones. Opción 1, venir por libre. Tengo un video completo con el paso a paso, cómo llegar, qué llevar, costos exactos, todo. Te dejo el link en la descripción. Opción 2, viaje grupal todo incluido. Nuestra primera fecha será del 19 al 22 de junio. Imagínate estar en Choquequirao en la fecha más importante de todo el calendario inca, en el solsticio de invierno. 4 días todo incluido y te acompaño personalmente. En el primer comentario fijado te dejo el link a mi WhatsApp para que podamos coordinar esta aventura. Pero esto no termina aquí, porque ahora viene la temporada Cusco. Iremos al lugar donde nacieron los incas en Pumaorco, a la ciudad donde vivió el primer inca, Manco Cápac. Iremos a Machu Picchu y te daremos los secretos que nadie te cuenta. Subiremos a Huayna Picchu y visitaremos un templo secreto. Iremos a la ingeniería del agua perfecta en Tipón. Y no a una, sino a 3 montañas de arcoíris que muy pocos conocen. 7 videos, 7 lugares, el origen del Imperio Inca, desde donde todo comenzó. Suscríbete para no perdértelos. Nos vemos en el camino.